Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro primer diálogo virtual regional, con el tema Información de riesgos de desastres y variabilidad climática en macrorregiones de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el maestro Agustín Herrera Bertelli, director de Enlace con Estados y Municipios. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Ana Gabriela Villanueva Huerta, coordinadora general de gestión de riesgos de desastre, y saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestras ponentes el día de hoy. La arquitecta Daniela Reséndiz García, directora de gestión de riesgos en la SEDATU, y la maestra Carmina Daniela de Luna González, consultora en temas de gestión integral de riesgos de desastres en la SEDATU. En este sentido, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Para el INAFED, en nombre de la Secretaría de Gobernación a la que pertenece, resulta muy satisfactorio poder llevar a la práctica este primer diálogo virtual regional, aunque de otras partes del país también pueden ingresar. Es válido decir que este primer diálogo está orientado especialmente a los municipios de Baja California, tanto norte como sur, así como a Sinaloa y Sonora. Y como vamos a tener otros 5 o 6 encuentros exactamente con la misma temática, que es tener suficiente información sobre los riesgos de desastres y también lo derivado de los perjuicios que están asociados al cambio climático. Las personas que van a intervenir, las tres, tanto la licenciada Ana Gabriela Villanueva como Daniela Reséndiz y la maestra Carmina Daniela, pertenecen a la SEDATU, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo cual les solicito particularmente a Ana Gabriela que, si está a su alcance, haga llegar nuestro saludo agradecido, es decir, nuestro reconocimiento al arquitecto Román Meyer Falcón, que es el secretario de esa entidad, por el apoyo que nos brinda y el interés que ha mostrado para que este mecanismo de difusión de conocimientos llegue a muchas y muchos individuos que integran el funcionariado de municipios en el país. El tema es realmente muy útil para lograr una administración, ¿qué diré?, feliz, exitosa, porque está orientada a prevenir,
y a evitar desastres. Que es un desastre, pues es una desgracia mayor que produce desdicha y que es lamentable. Pero en muchos otros sentidos, y de allí la importancia de lo que vamos a escuchar en esta exposición, en gran medida, por supuesto, no en la totalidad, son evitables. No debe llamar la atención que cuando hay desgracias, desbordamiento de un río, problemas que asociamos precisamente al concepto de desastre, le pega mucho más duro a la gente de pocos recursos que a la gente acomodada. ¿Por qué? Porque, permítanme poner, ya puse el ejemplo, porque la gente necesitada establece su casa, levanta su hogar en asentamientos irregulares, en zonas de riesgo. En cambio, cuando hay recursos, se buscan lugares que sean más seguros. Por esto, la previsión es absolutamente importante. Fíjense ustedes, ¿cómo se llama la Secretaría? Es de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Tiene por objeto, entre otras cosas, la Secretaría, que haya planeación para el desarrollo urbano. Prever y facilitar, dar todas las facilidades en lo que también participan las personas funcionarias públicas de los municipios, en los lugares que son adecuados para que se establezcan los asentamientos. No es lo único, pero lo sabemos desde que, por decirlo de una manera coloquial, tu abuelita te decía, más vale prevenir que tener que lamentar. Todos lo sabemos. Muchos de los riesgos individuales y, por supuesto, colectivos pueden preverse, y si se prevén adecuadamente, será mucho más fácil resolverlos. Pero hoy en día, la especie humana enfrenta, entre otras cosas, por su extraordinaria multiplicación, por el crecimiento de la población y por nuestro modo de producir satisfactores, desafíos nuevos creados por nosotros mismos. Es decir, que uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad son las propias creaciones de la humanidad. Son daños autoinfligidos, pero también pueden conducirse, pueden manejarse o pueden atenuarse, paliarse, si sabemos cómo hacerlo. Y en este renglón está el otro tema que temática general, que nos van a exponer las compañeras que ya han sido presentadas, está el tema de los efectos climáticos. No podemos cambiar de golpe el clima, pero sí podemos, por supuesto, contribuir, aunque sea en una medida no global, no a nivel mundial, pero sí en nuestro espacio local, a que ese problema no se incremente. Por eso nos van a hablar de medidas de adaptación al cambio climático y con ello, haciendo bien las cosas, disminuir nuestra vulnerabilidad al mismo tiempo que cuidamos los ecosistemas. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están acompañando que al final de la exposición formulen
todas las preguntas que quieran, porque el asunto o el tema tiene aspectos poco comunes, no conocidos a fondo por la mayor parte de nosotros. Y no olviden, las personas funcionarias públicas de los municipios que han ingresado, que aquí están las personas que más saben en México sobre esta materia. Y no solo las personas que más saben, sino aquellas que tienen el encargo específico del país de ocuparse de lo que aquí se ha de tratar. Y no olviden otra cosa, me parece muy importante, porque eso enfatiza la importancia que tiene la colaboración de distintas instancias de gobierno, en este caso, gobernación a través de INAFED, con la SEDATU. Este servicio de información es gratuito. No tienen que ir a contratar un despacho consultor para que nos diga cómo prever y cómo resolver los problemas de que aquí se va a tratar. Deseo que haya mucho éxito y que todo mundo que ha ingresado obtenga el provecho que espera de este encuentro. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández y a continuación nos permitimos cederle el uso de la voz a la licenciada Ana Gabriela Villanueva Huerta, coordinadora general de gestión de riesgos de desastre. Adelante, licenciada, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Espero se escuche bien mi audio. Le agradecemos al licenciado Ignacio Valle por sus palabras. Sin duda, estos encuentros nos permiten, como bien mencionó, un mayor acercamiento con los distintos niveles de gobierno. Finalmente, me gustaría también agradecerles a todos los que están aquí conectados y platicarles un poquito de lo que se busca en esta primera sesión. Algo muy importante es que se va a exponer la planificación territorial como esta herramienta para evitar o disminuir el efecto de los desastres en los asentamientos humanos. Para un país en proceso de cambio como México, cuyo objetivo es lograr un desarrollo humano integral, equitativo y sustentable, las cifras anuales de pérdidas que provocan pues estos fenómenos naturales constituyen una condición que no nos debemos permitir, una condición inaceptable. Sin duda alguna se ha avanzado, sin embargo, aún son insuficientes estos logros, por lo cual resulta necesario realizar mayores esfuerzos desde nuestras trincheras e invertir una mayor cantidad de recursos para transitar de un esquema reactivo a este esquema que siempre buscamos, un esquema preventivo. Por ello también es necesario establecer estrategias, políticas, programas de largo alcance enfocados en prevenir y reducir el efecto de los fenómenos perturbadores a través de la participación, esta coparticipación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno que mencioné hace un momento, así como de los sectores tanto público como privado. Este cambio de estrategia creo que busca justo lograr incidir en la sociedad, que sea capaz de afrontar estos peligros naturales y antropológicos que finalmente no podemos saber cuándo o dónde van a ocurrir, pero que sí podemos asegurar que de igual forma que el desarrollo económico avanza, pues no incremente su vulnerabilidad y por ende su riesgo. Solo así podríamos garantizar un país menos vulnerable y, por supuesto, enfocarnos en una población más preparada y segura. Llamémosle este diagnóstico inicial de la macrorregión norponiente, nos va a permitir a los aquí presentes conocer el estatus normativo, es decir, estas leyes y normas que regulan el ordenamiento territorial en la macrorregión, además de los inventarios existentes y los recursos naturales, infraestructura, equipamientos y servicios con los que se cuentan. También vamos a poder identificar las declaratorias de emergencia que se han emitido en la zona, así como los desastres que han ocurrido, para identificar pues sus consecuencias del pasado, ¿no? Y cómo es que se han podido llevar a cabo su atención. Es importante destacar que el enfoque de gestión integral de riesgos de desastres de la AGIRC
implica considerar no solo estas medidas de mitigación y prevención, sino también la preparación y la respuesta ante una emergencia. La participación social es muy importante también. De esta forma podremos identificar los recursos necesarios que tenemos que implementar para lograr una atención integral de los riesgos y que involucre a los diferentes actores e instituciones que intervienen en el ordenamiento territorial en la macrorregión norponiente. Desde la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, adscrita a la SEDATU, les damos la más cordial bienvenida, les deseamos el mayor de los éxitos y también deseamos que cada una de las inquietudes se puedan vertir al final de la sesión y que desde sus distintos lugares podamos ir contribuyendo a integrar una mejor información, una mejor estrategia para justo prevenir este tipo de desastres. Que pasen excelente tarde. Saludos a todas y a todos. Agradecemos mucho el mensaje de bienvenida por parte de la licenciada Ana Gabriela Villanueva Huerta. Y antes de comenzar con nuestra sesión, nosotros también queremos invitarlas e invitarlos a que nos compartan en el chat, tanto en vía Zoom como en Facebook, todas sus dudas o comentarios, y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito ceder los micrófonos a la arquitecta Daniela Recendis y a la maestra Carmina Daniela de Luna González para que comiencen con su ponencia. Adelante, por favor. ¿Expongo? Creo que estamos presentando un pequeño problema de audio. Adelante, por favor. Están muy cerca los equipos, arquitecta Daniela. Un momento, por favor, en lo que tratamos de solucionar este problema técnico con los audios. Gracias. Maestra Carmina, ¿usted activaría el audio? Si gustan de la computadora que no van a ocupar audio, pueden bajar el volumen para que no haya esta interferencia. ¿Ya me escuchan? La escuchamos un poquito viciado todavía. A ver, permítame un segundito.
Pues si quieres apágala y ya vamos. Hola, ¿me logran escuchar? La escuchamos muy bien. Perfecto. Si quieres apágala. Listo. ¿Ya nos escuchan? Las escuchamos bien. Bien. Denos un minuto, vamos a subir la presentación. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Una disculpa por las fallas técnicas que aquí tuvimos. Habíamos hecho algunas pruebas, sin embargo, no sé ahorita qué pasó. Un poco siguiendo el discurso de la licenciada Ana Gabriela, justo hoy, el día de hoy, vamos a estar mostrando la primera información de la macrorregión noroeste y, bueno, un poco dando el preámbulo de que estas macrorregiones tienen que ver con lo que está estipulado en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que básicamente es la primera estrategia nacional con una visión de largo plazo. Estamos hablando que tiene una visión hacia el 2040, en el cual contempla varios temas que tienen que ver con las atribuciones de la misma Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Entre ellos, los temas tienen que ver con movilidad, tienen que ver con sustentabilidad, pero uno muy importante que hoy justo nos permite este encuentro es empezar a tener la sensibilidad sobre tomar en cuenta el tema de gestión integral de riesgos, no solamente los instrumentos de planeación territorial, sino en las otras atribuciones que tiene la Secretaría, que en este caso también es el desarrollo urbano, la vivienda y la infraestructura en general. Es muy importante primero darles un preámbulo justo de pues México cómo se ubica en el tema de riesgos, a pesar de que este tema tiene más que ver o se cree que tiene más que ver con protección civil, pues bueno, el tema de la planeación y todo lo que incide en la SEDATU, pues es muy importante para el tema más preventivo, más que correctivo, que es justo uno de los grandes puntos que dentro de la SEDATU queremos cambiar el modelo de cómo se ve la gestión integral de riesgos más allá de solamente tener una visión reactiva, sino ahora la transformación sería una visión preventiva. Entonces, bueno, vamos a contarles un poco el marco general de México ante la influencia de multiamenazas, que pues México no solamente tiene heladas, sino también tiene por otra parte sequías o incluso incendios. Los sismos son algo que nos pega muchísimo, al igual que los deslizamientos. Sin embargo, a pesar de que, digamos que los impactos más choqueantes que tenemos son por riesgos geológicos, en realidad México es más propenso a tener daños no solamente físicos, sino también económicos y de vidas humanas debido a fenómenos hidrometeorológicos que entre ellos lo que más nos está pegando en este momento son las inundaciones, mucho más en el sureste del país, y sequía más hacia la zona norte, que justo es la zona que vamos a estar platicando el día de hoy de manera más profundo. A pesar de que en esta zona no caen mucho los sismos, sí se han presentado en algunas zonas. Un ejemplo muy ejemplar, pues es la zona de Tijuana, que a pesar de que los sismos hace mucho que no se presentan de manera catastrófica en la zona, bueno, pues es propenso, dada toda la geología que existe en esta zona, conectada con la geología que también existe en Estados Unidos. Y bueno, dentro de los fenómenos que se estudian, no solamente son los hidrometeorológicos y los geológicos, sino también ya estamos avanzando en la identificación de fenómenos tipo sanitario ecológico y tipo químico tecnológico. Y el que más también lo estamos metiendo a la agenda de la SEDATU es el tema de variabilidad por cambio climático, dado que es un tema que ya hemos tenido ciertas solicitudes de atención, sobre todo de aquellas zonas que debido al aumento del nivel del mar, el suelo pues ya no es muy propenso para que sea habitable y bueno, pues se está justo haciendo ya una estrategia para empezar a abordar los temas debido a variabilidad climática.
Bien, y un poco también les queremos mostrar la temporalidad de los fenómenos, que hasta ahorita es, digamos, la cotidianidad en términos de calendario. Evidentemente, debido a la variabilidad de cambio climático, estos meses han cambiado. Sin embargo, vamos a mostrarles en general cómo se comportan los fenómenos a lo largo del año. Como verán, los que tienen más dinámica son aquellos fenómenos hidrometeorológicos. Estamos hablando que en enero, febrero y marzo tenemos toda la gama de diferentes tormentas, desde granizo hasta heladas, debido a que justo pues son los meses con más fríos que tenemos, y también ciertas inundaciones, ¿no? Como lo hemos visto, por ejemplo, justo en Tijuana, que los deslizamientos que más se detonan justo son en los meses de enero y febrero y marzo, y bueno, la consecuencia son deslizamientos debido a la carga de agua en la tierra. De ahí tenemos la temporada de ciclones, que empieza justo en mayo y acaba más o menos en noviembre, aunque estas temporadas han cambiado un poco. Ya empezamos a ver que en abril empiezan estas temporadas de tormentas y ciclones, e incluso se empieza a terminar a finales de noviembre o incluso a principios de diciembre. Es así como podemos ver los diferentes momentos en donde se pueden ir detonando los fenómenos, y para nosotros esto es muy importante en materia de prevención, porque así podemos empezar a definir estrategias que nos prevengan de las futuras temporadas que se tengan de cada fenómeno, y los cuales sí no tenemos mucha definición porque no los podemos predecir de cierta forma. Son algunos que son los geológicos, como por ejemplo el tema de volcanes en el caso de erupciones, o sismos, ¿no? Sismos, pues ya sabemos que no es algo que se pueda diagnosticar o se pueda definir que hay un mes definido para que puedan ser más susceptibles los territorios, sino a lo largo del año podemos tener este tipo de fenómenos. Bien, y el tema que nos encomienda más hoy justo es cómo el ordenamiento territorial es una gran acción para la prevención de desastres. A diferencia de muchos otros, digamos, administraciones que se habían dedicado a la elaboración de lineamientos de ordenamientos territorial, a través de justo experiencias como los sismos del 85, pero uno más avanzado que es el sismo del 2017, en los equipos de transición visualizamos que era muy importante la implementación de la visión de la gestión integral de riesgos en los instrumentos de ordenamiento territorial. Este enfoque nos hace justo poder hacer un cambio de paradigma ante el esquema reactivo y empezar a pensar en los esquemas preventivos, que es algo que justo en términos incluso económicos y de vidas humanas se ve que pues hay mejor garantía para prevenir los desastres y que la disminución de pérdidas, ya sean económicas o de infraestructura, sean mucho menores. Algo que justo en el ejercicio del Programa Nacional de Reconstrucción identificamos que justo la falta de prevención hace que una zona sea más vulnerable ante cierto fenómeno, dado que no se preparó la zona de manera adecuada para resistir de forma exitosa el mismo. Otras cosas que también nos ayuda el ordenamiento territorial es a incidir en una mejor planificación adecuada, a regular los usos de suelo con este enfoque de riesgo. Es muy importante, como lo comentaba la licenciada Ana Gabriela, la participación ciudadana, y no solamente en un tema de validación del mismo producto, sino que también se está incentivando a que, debido a la falta de datos que se tienen en materia de riesgos, la información que se tiene de manera territorial es muy importante incluso para poder comparar modelos que se tienen con, por ejemplo, información del INEGI, pero se pueden comparar también con la experiencia que tienen las personas, dado que ellos son pues los expertos de cómo se comporta su mismo territorio, debido pues a los años que han vivido en el mismo. Otra cosa muy importante que hemos empezado a estipular en los ordenamientos territoriales es el monitoreo continuo y la cooperación interinstitucional que se requiere para que justo la reducción de desastres sea un éxito. No solamente le compete a Protección Civil, entendemos que es la instancia que tiene que tener la línea de cómo atender las cosas. Sin embargo, otros sectores que se deben ya de ir incorporando, y es muy importante, son los sectores de ordenamiento territorial y planeación territorial.
Sin embargo, también identificamos que hay otros que justo nos estamos acercando, como es las instancias ambientales. Eso es algo muy importante que hemos estado incentivando, tener esta sinergia con lo ambiental, debido a que muchos de los riesgos existentes producidos antropogénicamente es justo debido a una mala decisión en términos ambientales del territorio. Y bueno, eso produce zonas también poco sostenibles. Bien, dentro de los conceptos que tenemos de gestión integral de riesgos, aquí les estamos mostrando un diagrama de las fases que integran la gestión integral de riesgos de acuerdo a la Ley de Protección Civil Federal. Primero estamos en la identificación de peligros y vulnerabilidad. Un ejercicio muy bueno que se estuvo teniendo desde hace ya algunos años es la elaboración de atlas de riesgos, que estos instrumentos justo nos permiten no solamente a definir riesgos inminentes, sino dónde se ubican ciertos riesgos de diferente índole, en donde no solamente propongamos zonas de riesgo inminente, sino también zonas que pueden ser susceptibles a proyectos de mitigación, a proyectos de adaptación, o incluso si la inminencia es poco costeable, empezar a pensar en relocalizaciones de los mismos asentamientos humanos. La segunda fase que estamos viendo sería la de prevención y mitigación. Esta fase pues nos parece justo la más importante que hemos intentado impulsar dentro del ordenamiento territorial y de las atribuciones que le competen a la SEDATU, dado que si nosotros incentivamos más recursos en este tipo de acciones, el tema del gasto en recuperación o reconstrucción va a ser mucho menor. De ahí tenemos las fases de preparación, atención a emergencias y auxilio, que justo son las fases que ahorita estamos identificando que no se les tiene tanta atención, y justo a través de los instrumentos de ordenamiento territorial, también lo que estamos ya identificando son cuáles son estas zonas de refugio, cómo están las vías de evacuación, digamos que los centros de operación que se están ocupando para administrar el riesgo o algún desastre en el momento. Es algo muy importante que también le compete a la planeación territorial, dado que es la que empieza a definir en términos de zonificación secundaria, pues dónde debe de ir ciertos servicios. Y entonces estamos justo metiendo el tema de cómo aportar en estos instrumentos una mejor gestión del riesgo a través de una mejor planeación de servicios para atención a emergencias y auxilio. Y de ahí, bueno, tenemos el que más ha trabajado la SEDATU, que es la recuperación y la reconstrucción, sobre todo en la fase de la reconstrucción a través del Programa Nacional de Reconstrucción y a través de lo que antes se le llamaba el Fideicomiso Fondo de Desastres, el FONDEN. Es donde aquí la SEDATU ha estado a cargo de atender el sector de vivienda y de vial urbano, y en este momento justo estamos cerrando el proyecto de FONDEN para pues realmente solo entregar los libros blancos del ejercicio. Y algo muy importante que casi no se hace en muchos ejercicios de la gestión integral de riesgos es evaluar e incorporar la experiencia en materia de desarrollar políticas públicas, y algo que justo estamos realizando en la SEDATU para justo incorporar esta experiencia en la normatividad es la elaboración de dos normas importantes que van a salir a lo largo de este año y del siguiente, que es la norma de gestión integral de riesgos y la norma de sistemas territoriales, que por una parte la de gestión de riesgos tiene el objetivo de tener la información más contundente para la prevención de desastres, y la de sistemas territoriales tiene el objetivo de fortalecer mejor los asentamientos humanos para recibir de mejor forma los desastres y que los impactos sean mucho menores. Esta política está muy encaminada al Plan Nacional de Desarrollo, que justo se publicó desde el 2019, específicamente en el eje transversal 3, que es de territorio y desarrollo sostenible. Algo para nosotros muy importante y que lo tenemos muy claro desde el inicio de la administración es que necesitamos una comprensión adecuada del territorio y del desarrollo sostenible para atender los fenómenos naturales y antropogénicos, sobre todo de aquellas personas que viven en una situación de marginación importante, pero no solamente de las personas actuales, sino de las generaciones futuras. Y el otro instrumento que también nos da un marco normativo y de objetivos muy claros desde el inicio de la administración es nuestro programa sectorial interno,
que justo nosotros nos colocamos en el objetivo 3, que es impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, que justo nos enfocamos en atender a la población en situación de vulnerabilidad, no solamente ante fenómenos naturales, sino también ya climáticos y antropogénicos. Ya hablando desde el sector, es decir, desde la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la gestión integral de riesgos cubre 8 fases, que son las que justo estamos exponiendo en esta zona, en esta lámina, perdón, que primero es la identificación de riesgos y vulnerabilidades, la segunda es la prevención, la tercera es prevención, cuarta es mitigación, de ahí nos vamos a la preparación, al auxilio y finalmente a la recuperación y a la reconstrucción. Entonces, nosotros ya tenemos muy encaminados con base en nuestra ley que el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial tienen que estar encaminados a estas 8 fases para poderlas cumplir en los asentamientos humanos. Y bueno, un poco para compartirles cuáles han sido los esfuerzos en materia de normatividad de gestión integral de riesgos dentro de la SEDATU, pero también con otros aliados, programas y fondos que se han creado para este motivo y que justo encaminan a que el ordenamiento territorial es una acción preventiva que es muy importante para orientar la gestión integral de riesgos. Iniciamos nosotros con el ejercicio del Programa Nacional de Reconstrucción en 2019, que este tenía el objetivo de atender a las familias no atendidas o no atendidas de la forma más correcta por el sismo del 2017 y 2018. Este ejercicio fue coordinado o es coordinado por la SEDATU y la SEDATU coordina a las otras secretarías como son la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud y específicamente en materia de vivienda coordina a la Comisión Nacional de Vivienda. De ahí se crea la necesidad del Programa Nacional de Vivienda, que tiene un marco del 2019 al 2024, que justo en materia de vivienda hemos trabajado ya mucho el tema de prevención y adaptación, no solamente de manera estructural, sino viendo y observando muy bien el entorno de la vivienda en una escala local, pero también en una escala regional, para poder incidir en mejores decisiones en materia de vivienda y específicamente en vivienda social. De ahí sale justo la Estrategia Nacional que nos da línea en este momento, que es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. En esta estrategia justo se empieza ya a hablar de manera más enfática cuáles son los indicadores en materia de gestión integral de riesgos y cuáles son las actividades que la SEDATU tiene que implementar para que realmente esta política de gestión integral de riesgos se dé en las zonas urbanas, pero también rurales. También tenemos en el caso del Instituto Nacional de Suelo, la Política Nacional de Suelo 2020, que también es un tema muy importante, cómo coincidir que el suelo, que es un recurso limitado, tiene que tener una visión de gestión integral de riesgo, dado a todos los temas que nos hemos encontrado sobre asentamientos humanos irregulares en zonas de riesgo, que es un gran problema en el país, que no muy fácilmente se puede resolver con relocalizaciones o con quitar servicios, sino que no se tiene como tal una política de suelo que vaya encaminado a que se puedan crear asentamientos en zonas seguras. Y esta política nacional de suelo justo va encaminando las primeras bases para poder implementar este tipo de acciones. De ahí tenemos el Programa Especial de Cambio Climático, que este lo coordina la Semarnat junto con el INEC. Y aquí justo la SEDATU, que justo es parte de los objetivos que tiene también esta plática, es que podamos encaminar el tema de cambio climático en materia de riesgos, no viéndolo ya como un tema diferente, sino como un riesgo más que tenemos que afrontar y que la política de gestión integral de riesgos pueda aportar mucho a estas metas que se tienen a través del Programa Especial de Cambio Climático. De ahí tenemos la incorporación del Fondo Preventivo, que justo su antecedente es el famoso FOPREDEN. Ahora se crea el Fondo Preventivo 2021 y la SEDATU por primera vez es uno de los miembros que califican proyectos preventivos y en estos proyectos también pueden entrar el desarrollo de programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano como una de las acciones importantes para la prevención de riesgos en materia de protección civil.
Y finalmente, pues tenemos un convenio muy importante con la Semarnat, que justo se trata de ir encaminando la congruencia, sobre todo de los ordenamientos territoriales y de los ordenamientos ecológicos, para diferentes temas, pero un tema transversal que está siendo discutido y ha sido un tema relevante en las mesas, pues es justo la transversalización de la gestión integral de riesgos en estos dos instrumentos. Bien, les queremos platicar sobre procesos claves que nosotros hemos tenido como experiencia en territorio. Algo que me gustaría compartir sobre estos procesos claves es que tienen enmanado, claro que muchísimas lecturas que hemos estado teniendo dentro de la coordinación, pero también este enfoque territorial que tenemos en la coordinación, que es sobre realmente ir a territorio, hablar con las personas, conocer los lugares y así ir encaminando buenas experiencias para poder desarrollar mejores políticas públicas en materia de gestión integral de riesgos. Y un tema muy importante y de los más prioritarios que tenemos internamente es justo la generación de conocimiento sobre el riesgo de desastres en diferentes ámbitos, no solamente desde escalas locales, sino también a funcionarios públicos a nivel local o incluso dentro de las dependencias federales. Es algo muy importante para que cada vez tengamos más información de cómo este tema es pues de mayor importancia a como muchas veces se da en los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Y el segundo proceso clave que nosotros hemos identificado es el prevenir el riesgo futuro. Es decir, desarrollar, digamos que gestiones territoriales y ambientales más adecuadas en cómo gestionar los mismos riesgos, que eso pues nos va a ayudar mucho a cuando se presente un fenómeno y que no se convierta en un desastre. Otro tema muy importante dentro de lo que queremos impulsar en los ordenamientos territoriales es reducir el riesgo existente. Una vez que nosotros conocemos el tipo de riesgo y el nivel de riesgo que tiene una zona, es muy importante tener acciones contundentes para minimizar el riesgo en estas zonas. Como cuarto es la preparación a la respuesta, que esto es básicamente el desarrollo de capacidades, instrumentos y mecanismos para responder adecuadamente a ciertas amenazas en el territorio. Y como penúltimo es responder y rehabilitar. Aquí lo que nos importa muchísimo es atender de manera oportuna las necesidades básicas e inmediatas de la población y así poder prevenir condiciones de riesgos. Y finalmente la recuperación y la reconstrucción, que algo muy importante que también se ha cambiado en el desarrollo de estos procesos es que no solamente lleguemos a reconstruir o a recuperarnos como estaba antes la normalidad, sino incluso regresar a condiciones mejores en términos de desarrollo y en términos de sostenibilidad. Un poco aplicando pues la percepción del Build Back Better, de lo que habla el Fondo de Sendai, que no solamente tengamos la responsabilidad de regresar a la normalidad, sino regresar con mejores capacidades a las personas en situación de riesgo. Para todo esto, la SEDATU se ha dado cuenta que es muy importante trabajar no solamente con todos los sectores, sino con los 3 niveles de gobierno y con las personas, pero también con la academia e incluso con empresas privadas. Pues muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Carmina de Luna. Muchísimas gracias. Bueno, se preguntarán qué son las macrorregiones. Ya lo comentó la arquitecta, estas emanan de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que es un instrumento desarrollado al interior de esta secretaría. En esta presentación les dejamos en la esquina superior derecha un QR por si les interesa tanto conocer el documento extenso como la versión ejecutiva, donde viene mucho más detallado este análisis que ha derivado en el desarrollo o la identificación de 6 macrorregiones, que las voy a ir leyendo, que es la noroeste, la norte centro, la noroeste, la centro occidente, la centro y por último la sur sureste. Estas macrorregiones corresponden a algunas características similares, tanto en términos económicos, sociales, dinámicas culturales, que las enmarcan o que puede hacer posible que se empiecen a trabajar políticas públicas integrales. De estas, aquí nos tiene la estrategia nacional, que se plantea que para el año 2040 en México se habrán fortalecido las capacidades de adaptación a riesgos de desastre
tanto hidrometeorológicos como geológicos, y todos los municipios contarán con instrumentos de ordenamiento territorial con un componente clave de la gestión integral de riesgo. Es decir, estamos cambiando de un modelo que es enunciativo del Atlas Nacional de Riesgos, atlas estatales y municipales, a empezar a territorializarlo. ¿Cómo se hace? Se empieza a elaborar esos instrumentos donde se detalla qué tenemos en el territorio, qué vamos a tener próximamente cuando se empiecen a expandir nuestras ciudades, a generar las áreas metropolitanas, las áreas regionales, estos clústeres de desarrollo en ocasiones industriales, sobre todo en el norte, y reconociendo la vulnerabilidad social de mujeres, niñas, niños, personas adultas, personas con discapacidad, y todo esto para enfrentarnos a los próximos escenarios de cambio climático y variabilidad. Este documento lo pueden consultar, es de libre descarga. Adentrándonos ya en la materia del día de hoy, nos encontramos la macrorregión noroeste, que está identificada en este pequeño mapa, que son 4 estados, que es Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, donde tenemos una población expuesta de 10 millones, son municipios 102, y si empezamos a trabajar a detalle qué tenemos en materia de riesgo, encontramos que el atlas más reciente es el de Sinaloa con el 2015, mientras que el estado que tiene un atlas estatal un poco más rezagado sería el de 2005. Este panorama nos puede indicar que tal vez fenómenos que ustedes mejor que nadie ya reconocen que han ocurrido a partir de estas fechas, pues ya nos enuncian. No lo tenemos actualizado y muchas ocasiones ni siquiera se conocen o siguen con una metodología un tanto atrasada. Mientras que a escala municipal nos encontramos que de igual manera Sonora es el estado que tiene una menor cobertura, con un 14% de sus municipios con un atlas municipal. Sobre las declaratorias son esos instrumentos vinculantes y que van enunciando Senapred, que pueden ser declaratorias de emergencia, de desastre, y tenemos que se han ocurrido más de 2.187 en estos 22 años, bueno, 21. De estas, 620 han sido por desastre por un evento hidrometeorológico. Aquí cabe aclarar que puede ser desde una lluvia intensa, tormentas o huracanes, pero están muy presentes en esta zona el tema de sequías, heladas, nevadas y granizadas. Entonces sí tenemos un panorama bastante complicado y también es algo que caracteriza la región. Si se dan cuenta, la mayoría de las declaratorias, ya viendo uno por uno los estados, su mayoría son declaratorias hidrometeorológicas, y justo Sonora es uno de los estados más afectados. Entonces podemos ir viendo o pensando estrategias si hacemos esta comparativa de que justo Sonora es una entidad donde no se ha trabajado el desarrollo de esos instrumentos que le den seguimiento a los desastres. Entonces podemos ir planificando, tal vez estas personas o estos encargados, esos tomadores de decisiones, tal vez identificar que puede ser una gran ventana de oportunidad el desarrollo de estrategias orientadas a disminuir la vulnerabilidad y la exposición de su población y de la infraestructura que ahí habita. Aquí podemos ver este desglose que les comentaba previamente. En su mayoría son lluvias y temperaturas extremas también empiezan a aparecer. De estas declaratorias, bueno, ustedes recordarán la tormenta tropical Newton. Estos dos ejemplos, tanto Newton como Willa, las enunciamos porque son unos fenómenos que impactaron. Recordemos, los fenómenos no respetan condiciones administrativas ni de distribución política. Estos fenómenos pegan de igual manera, seas Baja California, seas Sinaloa. ¿Cuál es la diferencia o la disparidad de por qué tal vez no llegamos a esta categoría de desastre? Pues la preparación. Hagamos esta diferenciación, ¿qué es una emergencia y qué es un desastre? La emergencia es cuando aún tenemos la capacidad de respuesta, no perturbó lo suficiente para que nuestra cotidianidad se vea interrumpida. En cambio, el desastre es cuando toda capacidad, tanto de gobierno como de sociedad, se ve superada. Necesitamos ese extra que puede ser por parte de la federación para salir adelante. Entonces, tanto Newton como Willa impactaron de manera pues proporcional para que fuera una declaratoria considerable. Entonces, si recuerdan las láminas previas, estamos hablando que los instrumentos de identificación de fenómenos
no reconocen aún lo que había pasado en 2016 y 2018. Sigue siendo muy importante que se actualice. ¿Qué contamos con el marco normativo? Bueno, tanto atlas estatales, la ley de asentamientos humanos, tampoco la identificamos en ninguna de esas entidades. La ley estatal de desarrollo urbano sí tenemos que, bueno, la más antigua es del 94 y la más reciente será el 2018 en 3 estados, mientras que el panorama sobre cambio climático pues sería la más reciente en 2020 por parte de Sinaloa, y aquí tenemos este pequeño faltante que será por parte de Baja California Sur. Si nos vamos a la Ley Estatal de Protección Civil, la última actualización sería en 2017 para Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, siendo que esta ley sí todas la tienen. Seguimos contemplando un esquema reactivo, si bien las leyes estatales de protección civil sí enmarcan este ciclo general, las estrategias o la manera de abordar los desastres sigue siendo totalmente reactivo, sin pensar que una oportuna inversión en el ordenamiento territorial con visión de GIR, pues nos van a disminuir gastos. Imaginemos un escenario donde una ciudad que ya sabemos que es impactada cada 2, 3 años, nuestro periodo de retorno, incluso 10, podemos empezar a diseñar tal vez diques, unas construcciones más elevadas para disminuir las pérdidas. Sería muy diferente la manera en que va a impactar el ciclón y los gastos que vamos a tener que hacer posteriores en la recuperación, el despliegue tanto de ejército con su plan de N3, todos los equipos de protección civil, los refugios, etc. Entonces, si empezamos a pensar en términos económicos, conviene totalmente ir orientando el ordenamiento territorial a esto. Posteriormente tenemos el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, tampoco encontramos ni identificamos ninguno en estas 4 entidades, mientras que de Programa Ecológico, simplemente Sinaloa creemos que sí lo tiene, pero no lo encontramos disponible. Si nos vamos a reglamento de construcción, ahí es un poco más grave o preocupante o una ventana de oportunidad, porque solo Baja California Sur tiene uno que fue actualizado o creado en el 2005. Entonces, empecemos a imaginar que estamos frente a una situación de un fenómeno geológico como los sismos y no conocemos la reglamentación oportuna que podemos tener ni la garantía de que nuestra infraestructura cuenta con lo básico para hacerle frente. Si vemos el inventario estatal de emisiones, la última actualizado sería el de Sinaloa con el 2012. Esta información la pueden encontrar en el código QR que está en la esquina inferior. Ahí los va a llevar a una carpeta en Drive donde podrán navegar. Está concentrada por estado y pueden ver cada uno de estos aspectos normativos para su fácil descarga. Esta diapositiva se las vamos a compartir, entonces vamos a continuar con ella. Ya hablamos de esta macrorregión como un todo. Ahora creo que un caso concreto que ya hemos mencionado sería Tijuana. Elegimos este punto porque es una gran urbe que puede verse como un gran laboratorio urbano. Porque se enfrenta, como pueden ver en la imagen, a deslizamientos, que serán fenómenos geológicos de proporciones importantes, a inundaciones por estas lluvias, sobre todo de invierno, esta inundación, y va de la mano con la imagen anterior, que tal vez no es un fenómeno tan contemplado, pero puede ser del aspecto social, que es muy reciente, muy actualizado, que es el tema de la migración. Entonces, ¿cómo estas poblaciones vulnerables quedan expuestas frente a los fenómenos? Y cómo son aún más vulnerables y resienten aún más. Para el caso de Tijuana, hace 2 años estuvimos desarrollando talleres para una planeación territorial más adecuada de la mano de una gestión de suelo con una infraestructura preventiva. Entonces, imaginemos, tenemos ya el territorio marcado en el mapa, donde sabemos qué pasa. Tenemos muy identificados la inestabilidad del suelo, de las laderas, que se conjunta con el tema hidrometeorológico. Podemos empezar a ver un análisis multiamenaza. Dejar de enlistar simplemente los fenómenos, sino darnos cuenta que en territorio todo está activo en todo momento. Entonces, la planificación territorial tiene que empezar a través de diferentes metodologías a plantear cómo vamos a trabajar esta cajita llamada el espacio. Cómo vamos a ir jugando con sus componentes para garantizar la seguridad y la integridad de las personas que lo habitan. Entonces, una vez que ya identificamos las amenazas y multiamenazas que nos pueden afectar, empezamos a planificar cómo vamos a urbanizar y sobre todo,
cómo vamos a trabajar sobre lo ya construido. No se trata simplemente de decir aquí puedes construir o aquí no, sino cómo vamos a construir de mejor manera y lo que ya está, cómo lo vamos a fortalecer y a gestionar el suelo para tal vez asentamientos irregulares que ya tenemos, gestionarlos de la mejor manera para reducir su vulnerabilidad. ¿Esto cómo se hace? A través de infraestructura preventiva. Esta infraestructura puede ser desde diques, muros de contención, tal vez que las escuelas que ya tenemos identificadas como posibles refugios por parte de la SEP, pues cumplan una normatividad que se apegue a lo humanitario, que las poblaciones que se van a resguardar ahí pues cuenten con todos los servicios básicos y que puedan habitarlo con dignidad para pues su salvaguarda. Y dentro de todo esto también hay un componente muy importante que es la vivienda adecuada. Esta vivienda ya lo vivimos en 2017, que tuvimos pérdidas enormes y la recuperación no se podía garantizar si las personas no contaban con todo lo adecuado para vivir dignamente. Entonces se empezó a zonificar las zonas de mayor riesgo en Tijuana, se empezaron a gestionar nuevos reglamentos de construcción, nuevos reglamentos para el desarrollo de fraccionamientos nuevos que fueran cumpliendo tal vez modelos de construcción adecuados. Sabemos que se desliza, bueno, pues se va a tener que hacer una inversión mayor para que estos nuevos asentamientos no se caigan en los próximos 20, 30 años y que se mantengan estable el suelo. Y por otro lado, en lo ambiental, que también comentaba la arquitecta Recendis, nos aporten zonas de amortiguamiento o resiliencia. Casi todo el mundo hemos escuchado la frase de que, bueno, quitaron cubierta vegetal, cortaron árboles, por eso se cae el cerro. No está tan alejado de la realidad, pero también podemos ir generando estrategias de la mano de la técnica y la ciencia para que esta reforestación pues sea adecuada o se empiezan a diseñar nuevas estrategias, que hay un enfoque muy nuevo y los invito a conocerlo, que es el de estrategias basadas en la naturaleza, donde se ponen nuevos planteamientos, tanto de planificación como de construcción, para ir reforzándolas. Entonces, en Tijuana se llevan estos talleres, se tiene una zonificación que ahora tanto obras, protección civil, trabajan de la mano y pueden darle un monitoreo más adecuado a esta inestabilidad de laderas y pueden también ir gestionando la construcción de los nuevos asentamientos. ¿Qué proponemos? Es muy sencillo al momento de enunciarlo, pero unas fases, que sería la primera, realizar una caracterización básica donde podamos comprender el espacio como un sistema complejo. Es decir, imaginemos el nombre que ustedes le quieran poner a su municipio, conocemos su demarcación, sus límites, tenemos incluso catálogos de escuelas, hospitales, clínicas, todo. ¿Por qué no tener estos mismos inventarios y catálogos de fenómenos que pueden ocurrir en la región? Sabemos que en época de invierno pues tenemos estas lluvias, que tenemos posteriormente una temporada de sequías, entonces ir jugando con el territorio, ir construyendo infraestructura que pueda garantizarnos estar a salvo, mitigar los riesgos, prevenirlos, y esto solamente se va a hacer con esta caracterización. Pensemos cuáles son las características físicas de nuestra área de estudio. ¿Qué tipo de geomorfología tenemos? ¿Qué tipo de geología? ¿Qué tipo de suelo? ¿Cuál es la precipitación promedio? Y estos datos en ocasiones es el limitante, puesto que no contamos en ocasiones con los instrumentos adecuados para su medición. Entonces, también ir planteando el posible inversión en esta generación de información. Los grandes aliados pues pueden ser Conagua, el propio Senapred y universidades. Y cómo estas condiciones físicas van a determinar las condiciones de vida existentes, las condiciones de vida de nuestra población y también la manera en que construimos. Una manera muy simple o muy fácil al ojo humano de ver estas determinantes pues es en la forma o en la configuración de la vivienda. En muchas ocasiones, al momento de hacer un recorrido, pues nos encontramos un mayor uso de adobe, puede ser en zonas muy calientes o casas sobre pilotes. Esto nos va dando pie de que, bueno, aquí hay una precipitación o una inundación tan considerable que la población ya se debe adaptar. Y toda esta información, y mucho más puntual, la podemos encontrar en el INEGI, en el Senapred, en este
portal que tienen de Atlas Municipal, donde tienen inventarios de amenazas, de exposiciones y muchísimos más. Y con esto, bueno, ya tenemos la caracterización básica del territorio. La fase 2 es cuando empezamos a identificar las amenazas, los antecedentes históricos que puede que no los tengamos sistematizados de una manera técnica, pero al irnos con las generaciones pasadas, nos pueden platicar desde ríos o cómo se ha ido cambiando el paisaje. Seguramente alguien está recordando que o le han contado de zonas que eran arroyos o ríos y vino una temporada muy, muy larga de sequía, se consideró terreno o suelo apto y se empieza a construir. Si consideráramos los antecedentes históricos, pues sabremos que es una zona de paso de agua. No es apta y nos estaríamos poniendo en riesgo. La localización en el espacio, su intensidad o magnitud, también en ocasiones pues la memoria es corta y se nos olvida cuánto es el nivel que puede llegar a alcanzar cuando se sale el río, pero las personas no olvidan y sobre todo en una época de desastres. Entonces, a través de metodologías comunitarias, empezar a recopilar esta información, su frecuencia, su periodo de retorno si fuera el caso y la temporalidad. Entonces, hasta el momento llevamos la caracterización básica que tenemos en el territorio y por otro lado, qué amenaza al territorio. La siguiente es identificar los sistemas expuestos, ya aquí ponerle nombre y apellido a la infraestructura, bienes y servicios, la producción, los sistemas ecológicos y algo muy importante, los medios de vida. Imaginemos que viene cualquier desastre, pues la población le puede hacer frente tanto en infraestructura, en bienes, pero si pierde la manera en que garantiza un ingreso, un salario, la recuperación, incluso la reconstrucción, pues se verá pausada. La población en general pues no puede dedicar tiempo ni recursos a regresar a ese estatus. Necesitamos garantizar que los medios de vida quedan protegidos. Entonces es importante considerar el criterio de multiamenaza para ir bajando la vulnerabilidad. Seguido de esto es la fase 4, que son las vulnerabilidades en el territorio, y aquí vulnerabilidad también hay que entenderla de dos maneras. La vulnerabilidad por ubicación, es decir, si yo estoy en la ribera del río, soy vulnerable por ubicación. Pero también si la ubicación de mi vivienda se suma que no está hecha de materiales consolidados, tal vez mi población no esté informada, se van uniendo vulnerabilidades sociales. Entonces tenemos vulnerabilidad física, vulnerabilidad social, que maximiza el impacto que puede tener un fenómeno perturbador. La siguiente fase es la fase 5, ya que tenemos identificadas las amenazas, los sistemas expuestos y las vulnerabilidades, es momento de empezar a juntarlos, a interrelacionarlos para ver sus características puntuales en el territorio y generar los posibles escenarios de impacto, daños, capacidades de respuesta, los planes de contingencia, opciones de alertamiento. Este último punto, las opciones de alertamiento como macrorregión, estos 4 estados podrían empezar a trabajar en conjunto para hacer un mejor monitoreo de fenómenos concretos que los puede impactar, no sé, tal vez uniendo características geográficas del Mar de Cortés o por sequía. Entonces, generar esas estrategias, esta cartera de proyectos que puede dar tanto el sistema de alertamiento como planes de contingencia que pueden salvaguardar la vida. Y dentro de los programas de desarrollo urbano o territorial se deben considerar todos estos escenarios de riesgo para generar restricciones tal vez de urbanización o normas o reglamentos específicos que nos van a permitir hacerle frente o disminuir a estas vulnerabilidades. Por último, la fase 6 es generar esas estrategias de riesgo. Ya tenemos los escenarios, ahora, ¿cómo vamos a responder? Y la manera en que vamos a responder también, empezar a considerar la iniciativa privada, estos fondos o seguros a los que se pueden acceder y, no sé, tal vez el desarrollo de infraestructura verde, azul, que van a disminuir los riesgos. Entonces, esa es la manera que nosotras, desde la SEDATU, hemos empezado a observar la manera adecuada o puntual de desarrollar esos instrumentos de ordenamiento territorial. Repito, todo esto con los aprendizajes derivados del Programa Nacional de Reconstrucción de 2017, que nos ha dejado grandes enseñanzas
puesto que nos enfrentamos a un fenómeno único, que fueron 2 sismos en muy poco tiempo para garantizar la recuperación, afectando el sureste y la parte centro, que es densamente poblada. Entonces, hemos encontrado que esta puede ser una manera óptima para garantizar que el territorio disminuya su riesgo, su vulnerabilidad y se encuentre de mejor manera preparado frente al embate de cualquier fenómeno perturbador. Pues muchísimas gracias, Carmina, por terminar esta presentación de la macrorregión que nos tocó el día de hoy. Finalmente aquí están nuestros contactos. Por un lado, mi contacto, Daniela Recendis, yo soy directora de gestión de riesgos aquí en la SEDATU, y también el contacto de Carmina de Luna, que es consultora de gestión de riesgos aquí en la SEDATU. Me gustaría también que Carmina les pudiera compartir dónde ustedes pueden encontrar la información que nosotros rastreamos que pueden ocuparlas para el desarrollo de sus programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para que pues ustedes también tengan como claridad de cómo son las rutas para cada uno de los estados. Listo, tenía problemas con el micrófono. Bueno, como lo dije en la presentación, podemos seguir este QR que nos va a dirigir a una carpeta en Drive. Se las voy a mostrar enseguida. ¿Se ve? Ujú. Perfecto, ya se ve. Bueno, aquí podemos encontrar las 4 estados. Es muy fácil, intuitivo de navegar. Nos vamos a cada uno de los estados y de acuerdo a la presentación pasada, vamos a encontrar los documentos y la fecha en que se publicaron. Tanto el Atlas Estatal de Riesgos, que también lo pueden consultar en el Atlas Nacional, página de Senapred, la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de Ordenamiento Territorial y de Protección Civil, e ir identificando como cartera de proyectos cuáles pueden ser estas mejoras o procesos de promoción de políticas públicas o incluso de creación de normatividad estatal para hacerle frente de mejor manera, a los fenómenos perturbadores. Entonces, estas son las carpetas, son de los 4 estados, son de fácil consulta, fácil descarga, y también en los contactos que proyectamos nos pueden hacer cualquier consulta y los podemos dirigir a estos portales de información donde se concentra la mayor parte de información que pueden tener para hacer este cruce de información, hacer este análisis óptimo para el ordenamiento del territorio. Discúlpame, Carmela, nos están comentando que no se vio por completo el código QR. Me parece que es importante volverlo a proyectar para que tengan la oportunidad de ingresar. ¿Listo? Este no es el completo. Igual que mi... No, como no. Creo que ya se estaría viendo de mejor manera.
Si no, de igual manera, vamos a compartir esta presentación o nos pueden escribir a los contactos enunciados. ¿Mm? Muchísimas gracias. Maestra arquitecta, ¿es todo por parte de ustedes? En este sentido, agradecemos mucho la exposición por parte de la arquitecta Daniela Recendis y de la maestra Carmina Daniela de Luna González. Y de igual forma, agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron en la sesión el día de hoy. A continuación, vamos a dar paso al espacio de preguntas y comentarios. Y en este sentido, me permito leer primero la de nuestra participante Adriana Bashuk, que nos comenta: buen día. En la falta de conocimiento o disponibilidad de normativas, leyes locales o estudios, ¿se trata solo de falta de comunicación entre gobiernos locales y gobierno federal? Maestra arquitecta, no sé quién nos puede apoyar con esta pregunta. Hola, ¿qué tal? Adriana, muchísimas gracias por tu pregunta. Sí, la verdad es que un tema que hemos visto en términos de diagnóstico sobre la promoción de la gestión integral de riesgos es justo la falta de comunicación entre los niveles de gobierno, pero no solamente entre los niveles de gobierno, sino incluso entre las instancias de los gobiernos locales. Justo este ejemplo que ponía Carmina con respecto a la atención de zonas de riesgos de Tijuana, nos dimos cuenta que a nivel municipal había muchísima información por parte de muchísimas áreas, en específico de 3 áreas muy importantes, que eran las áreas de obras públicas, de planeación territorial, que en Tijuana hay un instituto municipal de planeación, incluso también del área de temas ambientales. Sin embargo, muchos de ellos no conocían incluso como la información que tenía el mismo municipio, la cual justo fue una de las primeras tareas que realizamos como parte del diagnóstico, el estar incorporando en una misma base de datos y en sistemas de información geográfica todos aquellos antecedentes y zonas de alto riesgo que cada uno tenía identificado, y además qué tipo de acciones en términos de política pública cada uno estaban realizando para identificar no solamente qué hacía falta, sino incluso duplicaciones de esfuerzos o rezago de esfuerzos debido a que no había una información en un área que en la otra sí se tenía. Eso es por un lado en términos de conocimiento de normas, leyes locales o estudios. Otra cosa que también empezamos a ver en términos de falta de comunicación y que justo tiene que ver con el propósito de estos diálogos es que justo muchas veces por parte del gobierno federal no se tenía o no se tiene como mucha apertura para especificar sobre todo en los temas de riesgos. Entonces, justo este es un ejercicio de comunicación, esto es un ejercicio de divulgación de conocimiento. En realidad no, como verán, no estamos ubicando el hilo negro, simplemente fue un ejercicio, recopilación de información en materia de gestión integral de riesgos, no solamente de identificación de riesgos, que muchas veces eso es lo que ocurre, que solamente se toma en cuenta la existencia de los atlas estatales o municipales de riesgo, pero no se contempla las demás temáticas de normas o documentos existentes para tener un mejor análisis en los instrumentos. Entonces, es este ejercicio de los diálogos está en el marco de la estrategia para la planeación territorial que la SEDATU justo propuso en febrero del año pasado.
y que justo estamos ya no solamente, como lo vieron en las fases que mostró Carmina al último, ya no solamente nos concentramos en que el instrumento se dedique a identificar zonas de riesgos y niveles, sino cómo en términos de planeación territorial tenemos que planear la atención a desastres, la atención a emergencia, el mejoramiento de resiliencia y evidentemente la reducción de riesgos en su conjunto. Muchas gracias, arquitecta, por esta respuesta tan puntual. Continuamos con nuestro participante Álvaro Millán del Implan de Navolato y nos comenta: buenas tardes. El Atlas Municipal de Riesgo de Navolato está en proceso de certificación. Se entregó a Protección Civil del Estado. ¿Cómo podemos ver para que esto se agilice, ya que no han comentado nada, pero me llegó una información que no se puede certificar hasta que el Atlas del Estado esté actualizado? No estoy de acuerdo, ya existe este documento y no es nuestra culpa que no lo hayan actualizado ellos. No sabe de igual forma de qué manera podemos orientarlo para que sea revisado y así puedan certificar el documento. Adelante, arquitecta, maestra. Bueno, una buena forma que nosotros le proponemos a los municipios que también puedan obtener una opinión positiva del instrumento es directamente con el Centro Nacional de Prevención a Desastres, el CENAPRED. Nosotros podemos en este momento darle los contactos del área encargada de revisar Atlas y emitir una opinión o comentarios de qué haría falta. Y entiendo que con eso ustedes podrían tener de manera ágil la aprobación del mismo Atlas, dado que pues es la instancia de gobierno federal que pues justo incluso dictan cómo deben de ser los Atlas, ¿no? La misma guía. Entonces, bueno, ahí ustedes nos indican, Leslie o Agustín, si los ponemos aquí los datos en el mismo chat o se los mandamos y a través de ustedes les compartimos el contacto. Yo considero que si lo comparten una vez, así se vuelve una sesión más completa. Las personas que están en sus municipios una vez podrían comenzar a trabajar. Muchas gracias, arquitecta Agustín, por complementar esta pregunta. Y continuamos con nuestra participante Marta Romero vía Facebook, que nos comenta: en el caso de Tijuana, Baja California, se presentó fuertes lluvias y con ello deslizamientos, pérdidas materiales y hasta el momento seguimos sufriendo los efectos, como es el caso del Cañón del Matadero. ¿Cuál sería su sugerencia en relación a estos deslizamientos, aunado que en el Atlas de riesgo no está actualizado? Adelante. Sí, justo estos deslizamientos los hemos estado monitoreando y pues lamentablemente se ubican en zonas ya identificadas previamente como expuestas a este fenómeno de deslizamiento. La propuesta que siempre se ha tenido es mejorar procesos constructivos y que por parte tanto de obras como del Implan generar estrategias en conjunto con la ciudadanía para disminuir las pérdidas humanas a través de un óptimo monitoreo de las laderas, incluso de un sistema de alerta que pueda decir hay que empezar procesos de evacuación. Si bien estos alcances son de corto plazo, la mejor de las respuestas podría ser repensar el riesgo y cambiar la manera en que lo vemos para generar unas estrategias de inversión. Esta inversión puede ser a través de infraestructura que disminuya cargas o que vaya conteniendo el suelo. Aunque en algunas de estas zonas, bajo estudios que se han realizado, es inminente el desastre. Entonces, lo mejor que podemos empezar a plantear es cambiar la manera en que pensamos la ciudad, la planificamos y también esos permisos de construcción. Tengo entendido que varios de estos fraccionamientos iniciaron como asentamientos irregulares, entonces, ¿cómo vamos a garantizar que la vida se preserve? Hasta ahorita, la manera que se está realizando es a través del CENAPRED. Generaron un sistema muy moderno de monitoreo de laderas para que las personas, en cuanto empiecen los procesos de deslizamiento, puedan salir. Es hasta ahora lo que tenemos.
Muchas gracias, maestra Carmina, por esta puntual respuesta. Y en la última pregunta que logramos identificar viene por nuestro participante que se identifica como Dani y nos pone: hola, les agradezco mucho la presentación de hoy. Yo tengo una pregunta. ¿Pueden compartirnos qué experiencias han tenido sobre estas estrategias basadas en la naturaleza? Lo mencionó la licenciada Carmina de Luna. Me ayudaría mucho conocerlas. Adelante, maestra, por favor. Sí, por ahora en el país no se ha implementado de manera que la identifiquemos ni por parte de la Secretaría, si bien es algo que lo hemos mapeado sobre todo en Colombia como una buena estrategia frente a los deslizamientos. Les recomendamos que puedan ver el repositorio que es humboldt.org.co. En este pueden encontrar cómo a través de la implementación de bambú se ha logrado estabilizar laderas. Lo mencioné porque por parte de la SEDATU empezamos a generar estas alianzas, aún no se implementan, pero sí empezamos a reconocer como este portafolio de posibilidades para brindar una mejor propuesta, no solo de reconstrucción, sino de mitigación. Entonces, les recomiendo muchísimo las experiencias que tienen identificadas en Colombia porque tienen más de 10 años implementándola. Entonces, ya son experiencias que podemos no solo verlas en el corto plazo, sino en el mediano, que han disminuido de manera considerable el riesgo frente a las poblaciones que son muy expuestas en los deslizamientos de ladera. Muchas gracias, maestra Carmina, por esta puntual respuesta. Por el momento, son todas las preguntas que hemos logrado identificar. Y antes de dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz al maestro Agustín Herrera para que nos brinde un comentario final. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Leslie. Y bueno, yo quisiera agradecerles aquí a las arquitectas, Daniela y Carmina, porque la verdad es que el hecho de haberlo regionalizado nos da la oportunidad de aterrizar este importante tema en cada uno de los municipios de estos 4 estados, ¿no? En ese sentido, esperemos que haya sido de utilidad. Ya dejamos sus datos de contacto, está el QR con todas las herramientas a las cuales ustedes podrían tener acceso, si es que es de interés, y ojalá lo sea, ¿verdad?, de las autoridades municipales, tomar las medidas correspondientes. Yo sé que muchas de las directoras y directores que están en la sala, tanto en Zoom como en Facebook, quizá lo ven como algo inalcanzable. Sin embargo, considero que esta es la oportunidad para hacer una ficha muy ejecutiva y subirla a las autoridades, a la presidenta, el presidente municipal, a Cabildo, que son quienes realmente deben de tomar la decisión y pueden invertir, ojo, invertir en este tipo de instrumentos que son fundamentales para el ordenamiento territorial. Y cuando hablamos de ordenamiento territorial, estamos hablando de generar, de fortalecer las capacidades institucionales de las administraciones públicas municipales. En ese sentido, el interés de poder efectuar estas sesiones, esta primera de 6 que vamos a llevar a cabo con distintas regiones del país, y obviamente le agradezco el respaldo a la SEDATU, ¿no?, quien es siempre nuestro aliado en estos temas. Y cualquier duda, pregunta, ahí están los datos de contacto. A lo mejor una vez procesada la información surgen otras dudas y creo que debemos de aprovechar la oportunidad de contar con las expertas de SEDATU en este tipo de sesiones. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho este comentario final por parte del maestro Agustín Herrera Bertelli. Y antes de finalizar, me gustaría comentarles que la constancia y la presentación las van a recibir en el correo electrónico con el que hicieron el registro en nuestra plataforma Fórmate. Agradecemos mucho la exposición por parte de la arquitecta Daniela Reséndiz y de la maestra Carmina de Luna. Y también agradecemos mucho la participación de todos y todas las servidores públicos que nos acompañaron el día de hoy. A nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto.